Hola, ¿qué tal? Hoy les preparé un pequeño video sobre lo que son los fluidos y algunas de las propiedades que tienen estos. Un fluido es toda sustancia cuyas moléculas pueden deslizarse unas sobre otras, como sucede en los líquidos. O bien, las moléculas se mueven sueltas como en los gases, debido a que se encuentran más separadas entre sí. Ok, recordemos lo de la teoría molecular, de la teoría de cinética molecular. Dice que, bueno, un líquido, sus moléculas están sueltas, pero no tanto, ¿okay? Para que conserve esta sustancia su volumen. Y los gases pues tienen sus moléculas muy separadas, ¿no? Tanto que pueden ocupar el volumen de lo que sea, no pueden adaptar su volumen. Okay. Esto que sus moléculas estén separadas hace que fluya esta sustancia. Entonces por eso es que se le conoce como fluidos. ¿Okay? Que los fluidos podemos decir que son los líquidos y los gases, ¿no? ¿Okay? Unos ejemplos, los líquidos pues sabemos que es como puede ser el jugo, el agua, un té, un café, la Coca-Cola, la Fanta, o sea, los líquidos son esas sustancias, ¿no? Los gases pues pueden ser el aire que respiramos, también puede ser los gases, ¿no? Que nosotros emanamos también, eso también es un gas. Los que utilizamos por ejemplo, para la cocina, el gas metano, propano, el helio. Entonces, hay muchísimos gases, ¿no? Entonces, estos son los fluidos. El estudio de los fluidos lo podemos dividir en dos ramas, ¿sí? La hidrostática y la hidrodinámica. ¿Okay? En la hidrostática nosotros vamos a estudiar los fluidos o los líquidos en reposo, ¿sí? Por eso es que se llama estática, porque no se mueven, ¿sí? ¿Y qué estudiamos? Pues estudiamos las propiedades que tienen y la presión que ejercen. Mientras que la hidrodinámica, como su nombre lo dice, dinámica de movimiento, estudia los fluidos en movimiento. ¿Sí? Cuando se están ahí aplicando, tienen su velocidad, gasto, flujo, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya tenemos unos, lo que estudiamos en la hidrodinámica son unos teoremas, el teorema de Bernoulli, de Torricelli, la ecuación de continuidad, etcétera, ¿no? Entonces son cosas que también entran dentro de esta rama de la física. Primero vamos a ver las propiedades de los fluidos. ¿Okay? Voy a seleccionar el color verde. ¿Okay? La adhesión es una propiedad que tienen los fluidos o los líquidos. Y es la fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas de dos materiales diferentes cuando están en contacto. ¿Okay? Por ejemplo, las gotas de agua con una hoja, ¿sí? Como el sereno, ¿no? La brisa que cae, ¿no? Esas gotitas, así como están pequeñitas, pueden adherirse a una hoja, por ejemplo, a las telarañas, o simplemente el ejemplo más fácil, cuando nosotros usamos pegamento y una hoja, ¿no? Usamos pegamento, le ponemos a la hoja y le pegamos algo. Eso es adhesión, ¿sí? Que un objeto se pueda adherir con otro diferente, de otro material, de otro tipo de sustancia. Ahora eso fue adhesión, ¿ok? Vamos a ver ahora naranjado. La tensión superficial. La tensión superficial es una delgada capa superficial de un líquido que se comporta como si fuera una membrana de material elástico. ¿Ok? Voy a ponerles un video para que lo entiendan mejor. La tensión superficial es un fenómeno físico en el que la superficie de un líquido se comporta como una membrana elástica. En el interior del líquido, cada molécula se encuentra rodeada por otras moléculas en todas las direcciones, de forma que las fuerzas atractivas entre ellas se compensan. En cambio, en la superficie, al no haber más moléculas fuera, estas se atraen con más fuerza, formando una fina barrera.
Tenemos aquí estos dos pequeños recipientes. En uno de ellos voy a poner agua y en el otro alcohol etílico, también llamado etanol. Simplemente dejándola caer de plano, la cuchilla se sujeta sobre la superficie del agua. Ahora vamos a intentar lo mismo sobre el etanol. Directamente se hunde. Voy a probar con más cuidado. Nada. La débil tensión superficial del alcohol no es capaz de sujetar la cuchilla. Ahora voy a poner unas gotas de alcohol a ver qué pasa. La cuchilla se hunde al disminuir la tensión superficial. Voy a colocar esta cuchilla de cúter con este alambre doblado. También lo podéis hacer con un tenedor. Y ahora hago lo mismo con esta aguja. A continuación voy a añadir un poco de lavavajillas. Se trata de un jabón, o mejor dicho, de un detergente. Lo disuelvo en agua y lo añado con cuidado de no salpicar. Ha sido casi instantáneo. Los jabones y detergentes disminuyen la tensión superficial. Eso hace que el agua pueda penetrar mucho mejor en la ropa al lavarla, además de disolver las grasas. La tensión superficial del etanol es 1/3 de la del agua. Moja mucho más que el agua. En cambio, la tensión superficial del mercurio es 6 veces superior a la del agua. Es por ello que el mercurio, a pesar de ser un líquido, no moja. La tensión superficial es la responsable de la forma casi esférica de las gotas de agua. ¿Sí? Entonces la tensión superficial es como una capita que se genera, que se puede como... En realidad no es una capa que se genera, pero actúa como tal, ¿sí? Como una capita que cubre el agua. Entonces, como dicen en el video, hay sustancias que tienen más tensión superficial que otras, depende mucho de su densidad. Y cuando cambiamos nosotros esa densidad, que después más adelante les voy a explicar qué es densidad, pero cuando nosotros rompemos o cambiamos esa propiedad, pues entonces se rompe la tensión superficial o también cambia. La tensión superficial, no sé si ustedes han visto los gotas de mercurio. Sí, las gotas de mercurio son unas es un líquido, el mercurio es un líquido en su estado natural y no moja, no como el agua, por ejemplo, ¿sí? Porque tiene bastante tensión superficial, tanta que se mantiene como si fuera como si estuviera dentro de una bolsita. Así se maneja, ¿no? Entonces eso es que tiene mucha tensión superficial. Vamos a ver otra propiedad de los fluidos. ¿Ok? Vamos a ver qué es viscosidad. La viscosidad es una medida de la resistencia que representa un líquido al fluir, ¿sí? La resistencia que tiene un líquido, un gas de poder fluir, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si una sustancia no fluye fácilmente, como la miel, la brea, el aceite, etcétera, entonces este fluido tiene mucha viscosidad, tiene gran viscosidad porque presenta gran resistencia a fluir fácilmente. Pero las sustancias que tienen baja viscosidad, bueno, fluyen con mucha facilidad, ¿no? El agua, el jugo, el alcohol tiene menos viscosidad. Y todo eso depende también de la densidad que tiene el objeto. Entonces, si tiene mucha viscosidad, significa que fluye muy difícilmente, ¿no?
casi batalla para que fluya ese líquido. Y si tiene baja viscosidad, entonces fluye muy fácil. Vamos a ver otra. Y vamos a ver amarillo. Esta es la cohesión. La cohesión es algo muy parecido a la adhesión, solo que con un detallito diferente. Es la fuerza de atracción que se ejerce entre las moléculas de una misma sustancia. La adhesión es la fuerza de atracción que se ejerce entre las moléculas, pero de diferentes sustancias, ¿sí? Como por ejemplo el papel y el pegamento. Por ejemplo, un ladrillo y el cemento, ¿no? Esas son diferentes sustancias, pero en la cohesión esta fuerza es cuando las moléculas son de la misma sustancia. ¿Okay? Por ejemplo, el agua cuando ustedes pueden ver cuando llueve y están en la ventana así las gotitas, como va cayendo una y luego se junta con otra y se hace una gota más grande, ¿no? Pero se unen. O por ejemplo, el mercurio, ¿ok? También, si el mercurio se encuentra con otra gota de mercurio, se unen y como si se fusionaran y hicieran una más grande. Entonces, esto se le llama cohesión, ¿sí? Pero solo aplica cuando son dos sustancias de la misma, la misma sustancia, pues. Ok, ahora vamos a ver el azul. ¿Qué es la capilaridad? Esto es algo muy interesante. La capilaridad es una propiedad que se presenta cuando existe contacto entre un líquido y una pared sólida, especialmente si son tubos muy delgados llamados capilares. ¿Okay? No sé si alguno de ustedes ha intentado o ha hecho que por ejemplo, la servilleta la pongan así como si estuviera, o una hoja que es parada arriba de una poquita agua. ¿Okay? ¿Qué pasa con el agua? Empieza a subir por la servilleta, ¿no? Empieza como si estuviera escalando, que nosotros le llamamos absorción, ¿sí? Porque la servilleta está absorbiendo el agua. Pero en realidad, si eso lo hacemos, por ejemplo, otra vez con el mercurio no va a pasar eso. Con el mercurio no se va a subir el mercurio a una servilleta, a un papel o algo así, ¿no? Que no tiene esta propiedad. ¿Okay? La propiedad en sí es del líquido de poder subir a través de esa pared sólida o tubos muy delgaditos llamados capilares. Vamos a ver un video para que lo comprendan un poquito mejor. Capilaridad es un fenómeno relacionado con la tensión superficial y la adherencia de los líquidos a las superficies. A continuación vamos a intentar construir un tubo capilar, que no es más que un tubo muy fino. Ahora con cuidado, utilizando un trapo para no cortarnos, vamos a partir el tubo y vamos a ver qué tal funciona nuestro tubo capilar. Vamos a poner un poco de agua con colorante. También podríamos hacer este experimento con una varilla gastada de bolígrafo o también con el tubo de un bote de perfume, por ejemplo. Aquí voy a hacer una demostración de la capilaridad con un trozo de servilleta de papel plegado en forma alargada. Observamos cómo el agua teñida sube por el papel, dado que es un medio poroso. Lo mismo podríamos hacer con un azucarillo, por ejemplo. Es gracias a la capilaridad cómo consiguen las plantas que el agua suba con los nutrientes. Tengo estas dos finas láminas de vidrio, son dos puertas de microscopio, que las coloco una junto a la otra de forma que queda un espacio muy reducido entre las dos. Así podremos ver la acción capilar del agua al subir entre las dos láminas de vidrio.
Entonces esto es capilaridad, ¿no? Esa propiedad que tienen los líquidos de poder subir a través de un sólido. ¿Okay? Y esta propiedad, de hecho, es la que hace que el agua llegue hasta las hojas en un árbol, ¿sí? Porque ustedes no riegan el árbol de arriba hacia abajo, ¿no? Riegan abajo, en la raíz, en donde está enterrado, y va subiendo por eso, precisamente por la capilaridad, por la propiedad que tiene. Ok, entonces ya vimos todos. Vimos tensión superficial, vimos adhesión, cohesión, vimos viscosidad y vimos capilaridad. Entonces nos falta otro, que es la densidad. Okay, ya lo nombré ahorita varias veces, ¿no? Vamos a ver qué es la densidad. Y bueno, la densidad es una propiedad característica de cualquier sustancia, no nada más de los líquidos, también de los sólidos. ¿Okay? Y depende mucho del espacio que ocupa. ¿Okay? Básicamente la densidad nos da una idea clara de la forma en que se encuentra concentrada la materia en cada sustancia, ¿sí? Sí, porque depende mucho de la masa que tiene el cuerpo y del volumen que ocupa ese cuerpo, esa sustancia. ¿Okay? Por eso es que la densidad es importante cuando nosotros queremos definir las características de un cuerpo, porque nos define básicamente lo más importante: cuál es su masa, cuánto pesa básicamente, y cuál es su volumen, cuál es su forma, su volumen que tiene. ¿Okay? En este ejemplo que está aquí en la animación, tenemos diferentes sustancias. Tenemos diferentes sustancias líquidas. Tenemos la miel, jarabe de maíz, jarabe de arce, leche, jabón líquido, agua, aceite vegetal, alcohol y aceite para lámpara. Tenemos diferentes líquidos y nunca se mezclan. ¿Se fijan? Nunca se mezclan unos con otros. ¿Okay? ¿Por qué? Porque sus densidades son diferentes. Y ya que sus densidades son diferentes, entre más pesado sea, entre no pesado, sino más denso sea ese cuerpo o esa sustancia, pues se va a quedar más para abajo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con si ustedes agarran un objeto de que pesa o que tiene una masa de 5 kilogramos y agarran otro que tiene 8, ¿ok? Entonces, si ustedes los ponen en una balanza, ¿qué va a estar más abajo? ¿El de 5 o el de 8? Pues obviamente el de 8, ¿no? Porque tiene más masa, eso significa que pues tienen más peso. En los líquidos pasa lo mismo. Si tienen más densidad, que es una relación entre la masa y su volumen, ¿okay? Pues el que tiene más masa, el que tiene más densidad, pues va a estar más abajo que el que tiene menos. Entonces, si así lo vemos, así como están acomodados, la miel es la que tiene más densidad, la que es más pesada, por así decirlo, y el aceite para lámpara es la menos pesada, ¿ok? Y por ahí en medio, de color verde, está el agua, y se fijan que el agua todavía es más densa, más pesada que el alcohol y que el aceite. Chistoso, ¿verdad? ¿Okay? También tenemos, por ejemplo, el jarabe de maíz y el jarabe de arce, que es más livianito todavía que la miel o que la leche, ¿no? La leche también es todavía más densa que el agua o que el aceite vegetal. Es todavía más pesadita, más. Y se fijan, le echaron un objeto primero que es un tornillo, por aquí está. Y este tornillo pues es un sólido y obviamente tiene una densidad, ¿no? Y es más pesado todavía que la miel porque cayó hasta abajo, ¿sí? Entonces como lo metieron, pasó la capa de aceite, de alcohol, de agua, de jabón, de leche, todo hasta abajo hasta llegar a la miel y todavía está en el fondo. Eso quiere decir que es su densidad, la densidad de ese tornillo es más grande que la de la miel todavía. Y después echan una pelotita y la pelotita se queda en el jabón líquido. Quiere decir que la pelotita tiene más densidad que el aceite para lámpara, que el alcohol, que el aceite vegetal, que el agua, pero está más o menos igual su densidad que la del aceite líquido. Por eso es que no pasó de ahí. ¿Okay? Se quedó en esa línea. ¿Okay? Y este es un buen experimento para diferenciar las densidades. Y tenemos aquí la fórmula de la densidad. Y
Y otra vez tenemos una letra griega representando una magnitud, en este caso va a ser la densidad. Esta letra griega es la Rho, no es una P minúscula, no es una P chiquita, se le llama Rho y tienen que diferenciarla porque la P como P, así como letra, representa otra magnitud diferente, entonces no se me vayan a confundir, ¿okay? Esta es una letra griega y se llama Rho y define la densidad de un cuerpo y lo medimos en kilogramos sobre metro cúbico. La M pues representa la masa del cuerpo, en que la medimos en kilogramos, y el volumen se representa con un V y la medimos en metros cúbicos, ¿sí? Es importante que si nuestros datos o en un problema vemos que la masa nos la están dando en gramos, por ejemplo, lo convirtamos a kilogramos porque nuestra densidad está dada en kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Entonces a fuerzas tiene que estar esto en kilogramos. Y como está también dada en metro cúbico, el volumen también tiene que estar en metros cúbicos. Es importante eso. Entonces la fórmula es densidad igual a masa sobre volumen. Y bueno, ya que esta es una medida, es una propiedad de las sustancias, ya tenemos una tablita que define la densidad para diferentes sustancias. Ok, tenemos para los sólidos, líquidos y gases, ya tenemos una tablita que nos dice cuál es su densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Okay, por ejemplo, la del cobre es 8.9 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. La del hielo es 0.92 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Y así nos va, ¿no? Se fijan los gases, su densidad es muy pequeña, de 1.6 kilogramos sobre metro cúbico, cuando estos son como miles, y estos ya no, son más pequeños. Y también podemos ver que conforme se va haciendo, por ejemplo, los líquidos también tienen una densidad más pequeña que algunos o la mayoría de los sólidos, ¿no? Por ejemplo, mira, la madera sí es menos densa que el agua, por ejemplo. El corcho también es menos denso que el agua, por eso es que flotan, ¿no? El hielo, fíjense que el hielo tiene la diferente densidad que el agua, aunque el hielo es agua, pero en otro estado de la materia, ¿no? Pero sí, cambian su densidad. Por eso es cuando ustedes le echan hielito a su agua para que esté fresca, flota el hielo. Y por ejemplo, el plomo, miren, tiene una densidad muy alta a comparación de, no sé, el aceite, ¿no? Esto significa que es muy pesado. Y así, ¿no? Así nos podemos ir con todos. Y bueno, como nuestra fórmula tiene 3 elementos, entonces yo puedo usar mi triángulo como herramienta para despejar fácilmente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber la densidad de un objeto o de una sustancia, tapo la Rho y me queda masa sobre volumen. Si yo quiero volumen, tapo la V y sería masa sobre densidad. Y si yo quisiera saber la masa, tapo la M y sería densidad por volumen. ¿Okay? Perfecto. Entonces, ahora sí vamos a pasar a hacer unos ejemplos. ¿Okay? Ejemplo 1. ¿Cuál sería el volumen de 200 gramos de cobre? Entonces tengo mi dato número 1, que es, me pide saber el volumen de 200 gramos de cobre. Eso quiere decir que ya me está dando, el volumen es el que voy a buscar V, y me está dando 250 gramos. ¿Qué es 250 gramos? ¿Qué mide eso? Pues mide masa, ¿no? ¿Ok? Los gramos, kilogramos, eso miden masa. Entonces, mi primer dato es 200 gramos. Dice que es de cobre, entonces yo voy a buscar por aquí en mi tablita. Ok, por aquí en mi tablita. ¿Dónde está el cobre? Aquí está el cobre. El cobre dice que en su densidad es de 8.9 o 90 por 10 a la 3, ¿no? Entonces, me regreso aquí. Ok, entonces es 8.9 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Es importante las unidades. Bien. Ok, la masa, sabemos que está en gramos, hay que pasarlas a kilogramos. ¿Cuál es la fórmula que voy a utilizar?
pues la fórmula de densidad es masa sobre volumen, ¿verdad? Pero yo ocupo saber el volumen, tengo que despejarla. ¿Cómo la voy a despejar? Lo que puedo hacer es usar mi triangulito, otra vez me voy a regresar. Y yo voy a buscar volumen, ¿verdad? Entonces tapo la V y sería M sobre densidad, masa sobre densidad. Regreso. Y sería volumen igual a masa sobre densidad. Ok, ahora empiezo a sustituir. Sustituyo mis valores. Esta masa está en gramos, hay que pasarla a kilogramos. En kilogramos es entre 1000 y sería 250 entre 1000, 0.25 kilogramos. Entonces ya tengo mi masa en kilogramos. Sigue sustituir la densidad, es 8.9 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Y si hago mi división, 0.25 entre 8.9 por 10 a la 3, el resultado es de 2.80 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. ¿Okay? ¿Por qué metros cúbicos? Este kilogramo se va a ir con este otro kilogramo y me van a quedar los puros metros cúbicos. Pero como están abajo de una división de unidad y luego están abajo todavía en una división de la fórmula, es como si yo lo estuviera haciendo. Si hago mi extremos por extremos, me va a quedar arriba precisamente esta unidad. ¿Okay? Por eso que queda aquí metros al cubo. ¿Sí? Y eso sería todo. Está fácil, ¿no? Entonces, acuérdense nada más. El volumen se mide en metros cúbicos. Eso es importante. Vamos a ver otro ejemplo. Número 2. ¿Qué volumen ocuparán 1060 kilogramos de aluminio? ¿Okay? Y ahí tenemos nos está dando ya directamente la densidad del aluminio. Vamos con los datos. La masa ya está en kilogramos, 1060 kilogramos. La densidad del aluminio, 2650 kilogramos sobre metro cúbico. Okay, vamos a pasar a la fórmula. Ya la despejé hace rato, ¿no? Hace rato también saqué volumen. Esta vez voy a volver a sacar volumen, entonces puedo utilizarla. Volumen igual a masa sobre densidad. Y ya me paso a sustituir la masa, que es de 1060 kilogramos, sobre la densidad, que es 2650 kilogramos sobre metro cúbico. Y el volumen es de 0.4 metros cúbicos. En realidad es muy sencillo esto. Nada más hay que tener en cuenta qué es lo que nos está pidiendo. Por ejemplo, me están pidiendo el volumen que va a ocupar 1060 kilogramos. O sea, esa masa de aluminio. Entonces ya, con eso ya encuentro mis datos, mi fórmula, sustituyo y ya encuentro el valor que necesito. Vamos a ver uno más. Ejemplo 3. ¿Cuál es la masa de 1.56 por 10 a la menos 5 metros cúbicos de oro? ¿Ok? Aquí tengo que entender qué es lo que me está pidiendo y qué es lo que me está dando el problema. Me está diciendo cuál es la masa, o sea, me está pidiendo que busque la masa de 1.56 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. O sea, ¿en qué medimos en metros cúbicos? Medimos el volumen en metros cúbicos. Entonces, ese dato de ahí es volumen. Y me está diciendo que es de oro. Y por aquí ya me está dando la densidad del oro, ¿no? Entonces, volumen 1.56 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Si a lo mejor no nos va a decir cuál es la masa que tiene un bloque de oro, que tiene un volumen de a lo mejor no son tan específicos, pero nos están diciendo nos están dando ya una unidad. Entonces yo debo de identificar esa unidad y decir de que, bueno, en metros cúbicos se mide el volumen. Entonces ese dato es volumen, ¿sí? La densidad del oro, que es de 19.300 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Okay? Y ahora voy a buscar la masa, ¿verdad? Entonces ahora voy a despejar la masa, ¿sí? Entonces si despejo la masa, sería volumen, aquí está dividiendo, va a pasar, multiplicando. Entonces sería masa igual a densidad por volumen. Igual pueden usar el triangulito, nada más tapan la M
y sería densidad por volumen. Ahora sí, me paso a sustituir los valores. Densidad 19.300 kilogramos sobre metro cúbico, ¿okay? Por volumen 1.56 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, ¿okay? Hago mi multiplicación, 19.300 por 1.56 por 10 a la menos 5. El resultado es 0.30 kilogramos. ¿Sí? Esa va a ser la masa de ese pedacito de oro que tiene ese volumen. Va a ser de 0.30 kilogramos. ¿Listo? Entonces sería todo para este video. Espero que les ayude y que entiendan un poquito más el tema. Nos vemos en el siguiente video. Bye.